Hay momentos en los que parece que el mundo entero se ha puesto de acuerdo para ignorarte. Nadie te pregunta cómo estás, nadie aplaude tus esfuerzos y por si fuera poco, sientes que hablas con las paredes. Pero aquí viene la parte que no te contaron. Avanzar solo no es una desgracia, es un privilegio que pocos aguantan, porque cuando no tienes a nadie que te empuje, aprendes a impulsarte tú. Y eso, amigo, es poder. La filosofía estoica lo tenía claro. El valor no se demuestra rodeado de gente, sino cuando el silencio te obliga a escucharte. Así que deja de esperar compañía para moverte. Nadie va a rescatarte y en el fondo, mejor así. Porque cuando consigas salir adelante por ti mismo, no habrá fuerza humana capaz de detenerte. Presta mucha atención a cada una de estas lecciones, en especial a la última, porque te dejará sin palabras. Pero antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. ¡Comenzamos! Lección 1. La soledad no es tu enemiga. Hay momentos en los que parece que el mundo entero se ha puesto de acuerdo para desaparecer justo cuando más lo necesitas. Miras alrededor y no hay nadie, no hay mensajes, no hay llamadas, no hay compañía. Solo tú, el silencio y tus pensamientos haciendo ruido. Y ahí, en esa aparente tragedia, se esconde una de las mayores oportunidades de crecimiento que vas a tener en la vida. Aprender a estar solo sin sentirte solo. Porque la soledad no es tu enemiga, aunque a veces parezca la villana principal de tu historia. Nos han enseñado a temerla. Desde pequeños se nos repite que estar solo es señal de fracaso, de rareza, de que algo va mal. Pero eso no es verdad. Lo que realmente va mal es depender tanto de los demás que sin ellos sientas que no existes. La filosofía estoica lo decía claro: el sabio es autosuficiente, no porque rechace al mundo, sino porque no necesita del mundo para estar en paz. Tú puedes tener 1000 personas a tu alrededor y sentirte más vacío que en una habitación vacía. Y al contrario, puedes estar completamente solo y sentir una plenitud que no cabe en el pecho. La diferencia está en cómo interpretas ese silencio que tanto te asusta. La mayoría huye de la soledad porque no soporta escucharse. En cuanto aparece un instante de calma, encendemos una pantalla, abrimos una red social o buscamos cualquier distracción que tape el eco interior. Nos da miedo enfrentarnos a nuestras propias voces, esas que nos recuerdan lo que evitamos resolver. Pero ahí, precisamente ahí, está la llave. Si aprendes a soportar tu silencio, te vuelves imparable. Porque quien puede estar a solas consigo mismo sin huir, puede soportar cualquier cosa. Imagina que la soledad es como una habitación con espejos. Al principio, cada reflejo te incomoda. Ves tus defectos, tus miedos, tus heridas. Pero si aguantas un poco más, si dejas que la vista se acostumbre, empiezas a ver más allá de las imperfecciones. Empiezas a entenderte, a descubrir que hay partes de ti que nunca habías mirado con cariño. En ese momento, la soledad deja de ser castigo y se convierte en maestra. Te enseña que no necesitas la validación de nadie para sentirte completo. Te enseña a estar contigo sin reproches. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es un hecho físico. Sentirte solo es un estado mental. Uno puedes usarlo, el otro te usa a ti. Si aprendes a distinguirlos, conviertes la soledad en un espacio fértil. En vez de llenarlo con ruido, lo llenas con propósito. Empiezas a usar el silencio para pensar, para crear, para sanar. Te das cuenta de que el ruido constante de los demás muchas veces solo sirve para distraerte de ti mismo. Los estoicos sabían que el aislamiento no era enemigo del alma, sino un campo de entrenamiento. Marco Aurelio escribía sus reflexiones en mitad del caos del imperio, pero lo hacía solo, hablando consigo mismo. No lo hacía por soledad, sino por claridad.
porque a veces hay que apartarse del mundo para entenderlo. Esa es la verdadera independencia emocional, saber que puedes sostenerte incluso cuando nadie más lo hace, que no necesitas la presencia de otros para sentirte valioso. Y claro, no se trata de volverte un ermitaño que odia al mundo. Se trata de dejar de temer la compañía de tu propia mente, de encontrar en el silencio un aliado, no una amenaza. Cuando logras eso, ya no mendigas atención, no ruegas amor, no esperas comprensión constante. Aprendes a darte lo que antes buscabas fuera. La soledad deja de doler porque ya no es un vacío, sino un refugio. Así que la próxima vez que la vida te deje solo, no corras a llenar el hueco. Quédate ahí un rato, escucha. Pregúntate qué te está intentando enseñar ese silencio. Puede que descubras que no necesitabas tanto a los demás como pensabas, que la fuerza que buscabas fuera siempre estuvo dentro y que la soledad bien usada no es un castigo, sino la puerta hacia una versión más fuerte, más libre y más consciente de ti mismo. Quien aprende a disfrutar de su propia compañía jamás vuelve a sentirse solo. Como decía Séneca, la soledad no castiga a quien se conoce, solo al que huye de sí mismo. Lección 2. La disciplina es tu mejor compañera. La mayoría espera a que llegue la motivación como si fuera una especie de visita celestial. Se levantan, miran al techo y piensan, hoy no tengo ganas, así que mejor empiezo mañana. El problema es que ese mañana no llega nunca. La verdad, aunque duela, es que no necesitas ganas, necesitas disciplina. Porque mientras la motivación te abandona al primer contratiempo, la disciplina se queda cuando todo lo demás falla. La disciplina es esa amiga que no te promete diversión, pero que siempre cumple. No te dice lo que quieres oír, te dice lo que necesitas hacer. Los estoicos lo tenían claro. La libertad no se consigue haciendo lo que te apetece, sino dominando lo que te cuesta. Y tú lo sabes, aunque a veces lo ignores. Quieres mejorar, pero no estás dispuesto a pasar por el aburrimiento, el esfuerzo o la constancia que eso exige. Te engañas diciendo cuando me sienta preparado o cuando tenga más tiempo, pero el tiempo no te va a esperar. Si no te impones orden, la vida lo hará por ti, y no de la manera más amable. La disciplina no es glamour ni frases motivacionales en una taza de café. Es levantarte cuando el cuerpo pesa, entrenar cuando no hay aplausos, estudiar cuando nadie te observa y cumplir aunque nadie te felicite. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso en los días en que no te apetece hacerlo. No hay nada heroico en eso, pero sí algo profundamente poderoso. Porque mientras el resto se rinde a la primera excusa, tú avanzas sin ruido. La constancia silenciosa, esa que nadie aplaude, es la que termina construyendo resultados imposibles para los inconstantes. Imagina que tu disciplina es como un músculo. Si solo la usas de vez en cuando se atrofia, pero si la entrenas cada día se vuelve inquebrantable. No necesitas hacer grandes cosas, solo pequeñas acciones repetidas con intención. La clave no está en hacer mucho un día, sino en hacer algo cada día. Esa es la diferencia entre los que progresan y los que se pasan la vida soñando. La motivación es como el fuego de una cerilla. Ilumina, calienta, pero se apaga rápido. La disciplina, en cambio, es una hoguera que construyes con paciencia, rama a rama, hasta que ninguna tormenta puede apagarla. Y sí, habrá días en los que te sientas cansado, frustrado o sin resultados visibles. Pero esos son precisamente los días que más cuentan. Cuando nadie te ve y aún así cumples, te estás demostrando que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Esa es la verdadera victoria, no la de los aplausos, sino la del compromiso silencioso. La mayoría busca reconocimiento, pero los verdaderamente fuertes solo buscan coherencia. La filosofía estoica lo resume bien: no puedes controlar los resultados, pero sí puedes controlar tus acciones. Eso significa que no siempre ganarás, pero siempre podrás cumplir contigo mismo.
Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, estás construyendo carácter. Y el carácter, a diferencia del talento, no se compra ni se hereda, se forja. Haz de tu rutina una declaración de poder personal. No porque debas ser perfecto, sino porque sabes que sin estructura no hay libertad. La gente confunde la disciplina con rigidez, cuando en realidad es la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Es decir, yo me tomo en serio. Cuando cumples lo que te prometes, refuerzas tu confianza. Empiezas a creer en ti no por lo que sientes, sino por lo que haces. Y eso vale más que cualquier discurso motivacional. Así que deja de esperar a que algo te inspire. Crea tus propias reglas, cumple tus horarios, respeta tus procesos. Habrá días grises, sin energía ni emoción, pero si sigues, si no te detienes, llegará un punto en el que tu mente entenderá que rendirse no es una opción. Entonces habrás ganado sin necesidad de fanfarrias. Habrás construido el tipo de fuerza que no se ve, pero que se siente. La disciplina no hace ruido, pero deja huellas que el tiempo no borra. Como bien decía mi padre, la motivación te hace empezar, la disciplina te hace llegar. Lección 3. El dolor. También enseña el dolor. Esa palabra que todos evitamos pronunciar, pero que todos conocemos demasiado bien. Lo disfrazamos, lo esquivamos, lo tapamos con distracciones, pero al final siempre encuentra la forma de colarse, y cuando llega, solemos reaccionar como si fuera un enemigo al que hay que derrotar cuanto antes. Pero, ¿y si el dolor no viniera a destruirte, sino a despertarte? Lo sé, suena poco apetecible. Nadie quiere escuchar que tiene que agradecer sus heridas. Pero si te atreves a mirar más allá del golpe, descubrirás que el dolor también enseña. Y a veces, enseña mejor que cualquier maestro. Los estoicos lo entendieron antes que nadie. No controlas lo que te pasa, pero sí cómo lo interpretas. Esa es la clave. El sufrimiento no está en el hecho, sino en la forma en que lo asumes. Dos personas pueden pasar por la misma tormenta y una hundirse mientras la otra aprende a navegar. La diferencia no está en la tormenta, sino en la mente. Y tú, aunque ahora no lo creas, tienes el poder de decidir si el dolor te rompe o te forma. El problema es que vivimos en una sociedad que huye del malestar como si fuera una epidemia. En cuanto algo duele, buscamos anestesia, entretenimiento, comida, ruido, cualquier cosa que tape lo que sentimos. Pero tapar no es sanar, es posponer. Es como poner una tirita sobre una herida profunda y fingir que ya no existe. El dolor no se va porque lo ignores, se queda esperando a que lo escuches, porque sí, el dolor habla. Lo hace en forma de insomnio, de ansiedad, de cansancio, de apatía. Y seguirá hablando hasta que te sientes a entenderlo. Cada caída, por más absurda o injusta que parezca, lleva una lección escondida. A veces te enseña a soltar, otras a ser más fuerte, y otras simplemente a no repetir el mismo error. Pero para encontrar esa enseñanza, tienes que dejar de verte como víctima del destino. No eres el pobre al que la vida castiga, eres el aprendiz al que la vida entrena. Y como todo entrenamiento, duele. Nadie se hace fuerte levantando plumas. Imagina que tu dolor es un fuego. Si te acercas demasiado sin entenderlo, te quema. Si lo usas bien, te calienta, te ilumina, te transforma. Esa es la diferencia entre el que sufre y el que aprende. El primero se queda mirando las cenizas, lamentando lo que perdió. El segundo usa esas mismas llamas para forjar algo nuevo. El dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte dónde estabas dormido. Hay una práctica que los sabios de la filosofía estoica usaban, la reflexión diaria sobre lo que duele, no para revolcarse en el sufrimiento, sino para entenderlo. Preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí se resiste a aceptar lo que no puedo cambiar? Si hicieras eso en lugar de huir, te sorprendería lo que descubrirías, porque detrás de cada herida hay una verdad que ignorabas. Tal vez no era la pérdida lo que dolía, sino el apego. Tal vez no era la traición, sino tu necesidad de control. El dolor, cuando se interpreta, revela el mapa de tus propias cadenas.
Y no, no se trata de romantizar el sufrimiento. Nadie dice que debas disfrutarlo. Se trata de usarlo, de entender que incluso en medio del caos puedes extraer sabiduría, porque el dolor que no transforma se repite. Y si no aprendes la lección, la vida te la repite con un tono cada vez más alto, no por crueldad, sino por insistencia. Así que la próxima vez que todo duela, no corras, no te escondas, siéntate con ese dolor como si fuera un viejo conocido. Escúchalo sin miedo, pregúntale qué te quiere enseñar. Tal vez te diga que ya es hora de dejar de depender de quien no te valora. Tal vez te muestre que tu fuerza no está en resistir, sino en aceptar. O quizás solo te recuerde algo simple, que sigues vivo, y eso ya es motivo suficiente para seguir aprendiendo. El dolor bien entendido no te deja roto, te deja consciente, y cuando eres consciente, el mundo ya no te domina. Tú eliges qué hacer con cada herida, si convertirla en excusa o en impulso, si dejar que te hunda o que te eleve. Esa es la elección que distingue a los que se lamentan de los que se superan. Como decía Marco Aurelio, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lección 4. Cree en ti aunque duden todos. Hay algo curioso en el ser humano. Puede tener todo menos fe en sí mismo. Espera que otros le digan que vale, que puede, que tiene talento. Pero, ¿y si nadie lo hace? ¿Y si los demás dudan, se ríen o simplemente te ignoran? Entonces muchos se hunden, porque nunca aprendieron a ser su propio respaldo. Pero déjame decirte algo claro. Si esperas la validación de los demás para avanzar, te vas a quedar esperando toda la vida. Cree en ti, aunque duden todos, no porque sea fácil, sino porque nadie lo hará por ti. El problema es que nos han educado para buscar aprobación como si fuera oxígeno. Desde pequeños queremos el muy bien del profesor, el estoy orgulloso de los padres, el te admiro de los demás. Pero llega un punto en el que entiendes que la gente no siempre te aplaudirá, aunque lo hagas bien. Y ahí es donde muchos se pierden, porque si tu confianza depende de la opinión ajena, vas a ser un títere del mundo. Hoy te sentirás grande si te elogian y mañana te hundirás si te critican. Así de volátil es el ego que no se sostiene solo. Los estoicos ya lo sabían. Quien necesita el aplauso ajeno es esclavo de quien lo da. Y tú no naciste para ser esclavo de nadie. Naciste para dirigir tu propia historia, aunque el público se haya ido del teatro. La validación externa no define tu valor, solo lo refleja de vez en cuando. Pero el verdadero valor está en seguir creyendo en ti, incluso cuando todo el mundo duda, incluso cuando las cosas salen mal, incluso cuando tu voz interior también tiembla. La confianza no se pide, se construye, y se construye en silencio, paso a paso, sin discursos grandilocuentes. Empieza cuando decides cumplirte, cuando haces lo que dijiste que harías, aunque nadie te esté mirando. Cada promesa que te cumples refuerza tu credibilidad contigo mismo. Y ese es el secreto que casi nadie te cuenta. Creer en ti no es pensar que puedes hacerlo todo, es saber que harás lo que haga falta para intentarlo. Imagina que eres una especie de arquitecto de tu propia mente. Cada acción que cumples es un ladrillo, cada excusa es un hueco. Si dejas de hacer lo que prometes, tu estructura se cae. Pero si construyes con coherencia, llega un momento en que nada ni nadie puede derrumbarte. La fe en ti mismo no nace de repetir frases motivacionales frente al espejo, sino de verte hacer, de ver que puedes, que resistes, que cumples. Y claro, no todo el mundo entenderá tu proceso. Habrá quien se burle, quien te diga que no estás preparado, quien te repita que estás soñando demasiado. Pero esos juicios no hablan de ti, hablan de ellos. La gente tiende a proyectar sus miedos sobre los demás. Si no se atrevieron a creer en sí mismos, tampoco soportarán verte hacerlo. Pero tu tarea no es convencerlos, tu tarea es avanzar. Cree primero, demuestra después. Los resultados hablarán por ti y entonces esos mismos que dudaban dirán, siempre supe que lo lograrías. Y tú sonreirás porque sabrás que es mentira.
Aprender a ser tu propio respaldo emocional significa dejar de necesitar que alguien te sostenga. Significa entender que puedes caerte y levantarte sin aplausos, que puedes equivocarte sin humillarte, que puedes avanzar sin permiso. Nadie puede darte la confianza que tú no te das. Y si no te apoyas tú, no esperes que lo haga otro. La filosofía estoica enseña que la verdadera fortaleza está en el control interno. No puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí lo que tú decides creer. Puedes dejar que las críticas te detengan o puedes usarlas como combustible. Puedes rendirte porque no te creen o puedes hacer que su duda se convierta en tu impulso. Al final, la vida siempre pone a prueba tu fe en ti mismo antes de recompensarte por ella. Así que deja de pedir permiso para creer. No esperes a que alguien te diga que puedes, porque probablemente nunca lo hará. Empieza a actuar como si ya supieras que vas a lograrlo, aunque nadie lo vea todavía. Cree, aunque tiemble todo. Cree, aunque rían. Cree, aunque estés solo. Porque cuando aprendes a creer en ti sin testigos, te conviertes en alguien imparable. Como dijo Epicteto, la confianza no se hereda, se forja en los días en que nadie cree en ti y aún así sigues adelante. Lección 5. La calma es poder. Vivimos en una época en la que todo el mundo reacciona a todo. Un comentario en redes, una mirada malinterpretada, un contratiempo mínimo, y ya parece que el mundo se acaba. Nos enseñaron a reaccionar, no a responder. Y ahí está el problema, porque cuando reaccionas, no decides tú. Decide tu impulso, tu ego, tu miedo. En cambio, cuando aprendes a mantener la calma, a observar antes de actuar, a respirar antes de responder, algo cambia. Descubres que la calma no es debilidad, es poder. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, quien domina su mente, domina el mundo. La filosofía estoica no buscaba eliminar las emociones, sino controlarlas. No se trata de volverte una piedra, sino de aprender a no dejarte arrastrar por la corriente del momento. Porque si pierdes la calma, pierdes el control. Y cuando pierdes el control, te conviertes en marioneta de tus propias emociones. La mayoría de la gente cree que ser fuerte es gritar más alto, imponer su opinión, responder con rabia o defender su punto a toda costa. Pero eso no es fuerza, eso es inseguridad disfrazada de valentía. La verdadera fuerza es mantener la serenidad cuando todos pierden la cabeza. Es responder con inteligencia cuando te provocan. Es no dejar que la desesperación te dicte las decisiones. Imagina que tu mente es como un lago. Si lo agitas, el agua se enturbia y no puedes ver el fondo. Pero si esperas, si dejas que se asiente, el agua se aclara y ves con nitidez. Así funciona tu mente cuando aprendes a calmarla. No se trata de no sentir, sino de no dejar que lo que sientes nuble lo que piensas. La calma no se impone a la fuerza, se cultiva con práctica, con silencio, con pausas, con respiración consciente, con el arte de no responder de inmediato. Una estrategia sencilla. La próxima vez que algo te altere, no digas nada durante unos segundos. Respira. Observa cómo tu mente intenta empujarte a reaccionar. Ese momento, ese breve intervalo entre el impulso y la acción, es donde vive tu poder. Si logras estirarlo, te vuelves dueño de ti mismo. Quien domina sus impulsos vence la desesperación porque ya no actúa desde el miedo, sino desde la claridad. La calma, además, tiene un efecto curioso. Desarma a los demás. Cuando alguien te grita y tú no entras en su juego, lo desconciertas. Cuando no respondes con ira, la conversación cambia. Cuando te mantienes sereno, proyectas una autoridad que las palabras no pueden fingir. La serenidad no es pasividad, es control. Es decir, puedo, pero no necesito reaccionar. Esa es la esencia del poder interior. La desesperación, por el contrario, es ruido. Es querer resolverlo todo ya, sin pensar. Pero la vida no se gana corriendo detrás de cada problema. Se gana sabiendo cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. A veces la mejor respuesta es el silencio, la observación, la espera.
no porque no te importe, sino porque entiendes que lo urgente no siempre es lo importante. Dominar tus impulsos es aprender a no ser esclavo de tus emociones. Y eso no se logra de un día para otro, pero cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, fortaleces ese músculo mental. La calma es una disciplina, igual que el entrenamiento físico, solo que en lugar de levantar pesas, levantas el peso de tu propia mente. Así que la próxima vez que todo te empuje a explotar, recuerda, no tienes que hacerlo, no tienes que demostrar nada, no tienes que ganar cada discusión. A veces, la mayor victoria está en mantener el control cuando todo a tu alrededor lo pierde. La calma no es rendición, es dominio, y quien domina su mente ya ha ganado la mitad de la batalla. Como una vez dijo Gandhi, calmar la mente es el primer paso hacia el control y el control el primer paso hacia la libertad. Lección 6. Aprende a empezar de nuevo, empezar de nuevo. Dos palabras que suenan fáciles hasta que te toca hacerlo de verdad. Hasta que tienes que soltar lo que conocías, lo que te daba seguridad, lo que un día juraste que jamás perderías. Y ahí viene el golpe. Darte cuenta de que nada es tan estable como pensabas, que la vida cambia sin pedir permiso y que a veces renacer no es una elección, sino una obligación. Pero lo curioso es que cada vez que algo se derrumba, una parte de ti también se libera. Aunque duela, empezar de nuevo es una forma de volver a ser dueño de tu historia. Nos aterra el cambio porque nos obliga a reconocer que no controlamos tanto como creemos. Queremos tenerlo todo bajo control, el trabajo, las relaciones, el futuro. Pero la vida, con su particular sentido del humor, se encarga de recordarte que nada es eterno. Y aunque te resistas, aunque patalees, llega un punto en que tienes que aceptar lo que los estoicos repetían sin cansarse. No puedes controlar lo que ocurre, solo tu reacción ante ello. Eso, y nada más, es lo que determina si te destruyes o te transformas. Aceptar que todo cambio implica pérdida no es rendirse, es madurar. Porque todo comienzo nuevo tiene un costo. Dejar atrás personas, lugares, hábitos o versiones de ti que ya no encajan. Lo difícil no es soltar, lo difícil es hacerlo sin miedo. Pero si lo piensas bien, aferrarte a lo que ya no te hace crecer es como insistir en usar zapatos que te quedan pequeños. Al principio aguantas por costumbre, pero llega un momento en que solo puedes avanzar si te los quitas. Renacer exige soltar lo que ya no sirve. Y eso incluye tus propias excusas. Esa manía de decir no puedo, ya es tarde, así soy yo o ¿qué van a pensar? Soltar no es olvidar, es entender que hay etapas que cumplieron su función, que algunas cosas no se perdieron, simplemente caducaron. Y está bien, la vida no se trata de acumular, sino de aprender a liberar. Imagina que tu vida es como una habitación llena de objetos. Algunos son útiles, otros solo ocupan espacio. Cada vez que algo termina, la vida te está dando la oportunidad de hacer limpieza, de decidir qué se queda y qué se va. Pero muchos prefieren vivir rodeados de recuerdos rotos antes que enfrentarse al vacío temporal que deja soltar. El problema es que, sin espacio libre, nada nuevo puede entrar. Cada nuevo comienzo es, en realidad, una oportunidad disfrazada. Al principio parece un castigo, un fracaso o una pérdida irreparable, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que ese derrumbe era necesario, que lo que parecía un final era el empujón que necesitabas para salir del lugar donde ya no creías poder moverte. A veces la vida no te pide permiso para renovarte, simplemente te empuja hacia donde perteneces. Y sí, volver a empezar da miedo, miedo al ridículo, al error, a no estar a la altura, pero más miedo debería darte quedarte igual, seguir en un sitio donde ya no encajas, repetir los mismos patrones, vivir en automático solo porque cambiar da pereza. El miedo a empezar de nuevo te roba más oportunidades que cualquier fracaso, porque al final lo que más duele no es perder, sino no haberte atrevido a intentarlo otra vez. Los cambios no siempre vienen con luces de neón ni con una gran revelación. A veces empiezan en silencio,
el día que decides que no quieres seguir viviendo igual. Ese momento en el que eliges no seguir repitiendo la historia. No esperes a que la vida te lo imponga. Empieza tú. Borra lo que no funciona, reconstruye con lo que queda y sigue. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria. No temas volver a empezar, teme quedarte en el mismo lugar, lamentando lo que ya no puedes cambiar. Porque cada vez que la vida te obliga a recomenzar, también te está dando la oportunidad de hacerlo mejor. Como diría un buen estoico, el arte de empezar de nuevo no se trata de olvidar el pasado, sino de no permitir que te impida avanzar. Lección 7. Sé tu propia motivación. Hay días en los que no te levanta ni el mejor discurso motivacional del planeta. Días en los que miras al techo y piensas, ¿para qué? Días en los que nadie te aplaude, nadie te anima y todo parece cuesta arriba. Y ahí es donde se separan los que dependen de los aplausos de los que aprenden a ser su propio motor. Porque, te guste o no, nadie vendrá a rescatarte. Y si lo hace, no durará mucho. Así que más vale que aprendas a ser tu propia motivación, incluso cuando el mundo entero parezca haberse olvidado de ti. Vivimos obsesionados con el reconocimiento. Subimos fotos, compartimos logros, esperamos comentarios, likes, validaciones constantes. Pero la motivación que depende de la aprobación externa tiene fecha de caducidad, porque el día que no te aplaudan, te vienes abajo. Y no puede ser así. No puedes entregarle tu energía al juicio de los demás. La filosofía estoica lo deja claro. Tu valor no depende de la opinión de otros, sino de la coherencia con tus propios principios. Si haces las cosas esperando reconocimiento, lo que estás buscando no es crecimiento, sino atención. Ser tu propia motivación empieza con dejar de esperar que alguien te empuje. Nadie puede hacerlo mejor que tú. No hay frase inspiradora, vídeo motivacional, ni libro milagroso que sustituya la fuerza de tus propias razones. Cuando te conoces, cuando sabes por qué haces lo que haces, no necesitas que nadie te lo recuerde. Y si un día lo olvidas, ahí entra la estrategia. Escríbelo. Sí, como lo lees, toma papel y anota por qué empezaste, qué te mueve, qué estás dispuesto a soportar y por qué vale la pena seguir. Guárdalo y léelo cuando flaquees, porque habrá días en los que tu mente intentará convencerte de que ya no puedes más. Y tener tus razones a mano es como tener un escudo contra esa voz derrotista. También ayuda a mirar atrás, no para quedarte en el pasado, sino para recordar de lo que ya fuiste capaz. A veces, tu mejor fuente de inspiración eres tú mismo. Piensa en todas las veces que creíste que no saldrías de algo, y saliste. En los momentos en que pensabas rendirte, y aún así seguiste. Esas victorias, por pequeñas que parezcan, son la prueba de que puedes más de lo que crees. No las olvides. Guárdalas como recordatorios de que no necesitas permiso para avanzar. Otra práctica estoica que puedes aplicar es la del propósito superior. Cuando tengas ganas de rendirte, no te preguntes, ¿puedo hacerlo?, sino, ¿por qué lo hago? El cansancio siempre llega, pero cuando tu propósito es fuerte, se convierte en combustible. Si tu porqué es sólido, el cómo aparece. Lo que no puedes permitirte es vivir de chispazos de motivación. Necesitas algo más estable, más profundo, más tuyo. Y sí, habrá días en los que nada tenga sentido, en los que ni tus razones, ni tus metas, ni tus recuerdos parezcan suficientes. Pero incluso entonces, mantente en movimiento, no porque tengas ganas, sino porque tienes disciplina, porque a veces no se trata de estar motivado, sino de ser constante hasta que las ganas vuelvan. La motivación es una llama que se enciende con la acción, no con la espera. Así que deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Apláudete tú, recuérdate tú, empújate tú. Eres la persona que más tiempo va a pasar contigo, así que más te vale aprender a inspirarte. No dependas de halagos ni de aprobación, depende de tu compromiso contigo mismo. Cuando logres eso, te darás cuenta de que no necesitas a nadie para seguir adelante. Como dijo Séneca,
Cuando no haya nadie que te motive, sé la voz que te diga, sigue. Lección 8. El silencio habla más que las palabras. El silencio. Esa cosa incómoda que la mayoría intenta llenar a toda prisa con palabras, música o ruido. Parece que nos asusta tanto quedarnos a solas con nuestros pensamientos que hacemos cualquier cosa por distraernos. Pero curiosamente, el silencio no es vacío, es espejo. Te devuelve todo lo que intentas esconder debajo del ruido, y si aprendes a escucharlo, te dirá más de ti que cualquier conversación. El silencio habla más que las palabras, pero solo si dejas de huir de él. Vivimos en una sociedad adicta a opinar, reaccionar y contestar. Todo el mundo quiere tener la última palabra, aunque no tenga nada importante que decir. Pero a veces, el mayor poder no está en lo que respondes, sino en lo que decides callar. Los estoicos lo sabían bien. Dominar la lengua es dominarse a uno mismo, porque cuando te precipitas a hablar, entregas el control. En cambio, cuando sabes callar, observas, analizas y respondes con inteligencia, no todo merece respuesta. Hay batallas que se ganan en silencio. Hay provocaciones que solo buscan arrastrarte al barro, y si caes, pierdes más que una discusión, pierdes tu calma. Aprender a callar no es cobardía, es estrategia. Es entender que no todo lo que se dice merece tu energía. A veces el silencio duele más que cualquier palabra, y por eso pocos lo soportan. Pero el silencio, bien usado, construye respeto. Quien no reacciona con rabia ni necesidad de demostrar, demuestra más que el que grita. Escuchar lo que tu interior intenta decirte también requiere silencio. No el silencio forzado de apagar el móvil 5 minutos, sino el de mirar hacia adentro sin miedo. La mayoría busca respuestas fuera, pero las soluciones suelen estar dentro, enterradas bajo toneladas de ruido mental. Si no te das el espacio para escucharte, vivirás siguiendo voces ajenas, sin saber qué es lo que realmente quieres. Piensa en tu mente como un lago. Si lanzas piedras constantemente, opiniones, preocupaciones, discusiones, el agua se agita y no puedes ver el fondo. Pero si dejas que se calme, la superficie se aclara y todo se vuelve visible. Lo mismo pasa contigo. En la quietud se revelan las soluciones. Cuando dejas de forzar respuestas, las respuestas llegan solas. El silencio no solo sirve para pensar, también para entender. Y no hablo solo de silencio hacia los demás, sino también del silencio interior, ese que consigues cuando dejas de discutir contigo mismo. Cuando dejas de alimentar pensamientos que no llevan a ningún lado. A veces, el diálogo más destructivo es el que mantienes en tu cabeza. No puedo, no sirvo, ya es tarde. Palabras que repites tanto que terminan creyéndose. Pero si callas ese ruido, si aprendes a observar tus pensamientos sin convertirlos en verdades, notarás que no necesitas tanto ruido para avanzar. El silencio también te enseña a observar mejor a los demás. Cuando callas, ves lo que otros no ven. Detectas intenciones, inseguridades, verdades escondidas entre líneas. Hablar menos y escuchar más no solo te hace más sabio, te hace más libre. Porque mientras los demás gastan energía en defender su ego, tú conservas la tuya para actuar con cabeza. La serenidad no se impone con palabras, se transmite con presencia. Y sí, el silencio incomoda. Sobre todo cuando empieza a mostrarte lo que no querías ver, tus miedos, tus contradicciones, tus apegos. Pero también es el inicio del entendimiento. Los que no temen al silencio aprenden a convivir con su verdad. Los que lo evitan se pierden en el ruido. Así que si quieres avanzar, aprende a callar, no por resignación, sino por sabiduría. No todo merece respuesta, no todo requiere una explicación. A veces el mejor argumento es la calma. Como decía Nelson Mandela, quien sabe callar cuando todos gritan, tiene el control. Lección 9. Sé selectivo con tu energía. Hay algo que nadie te enseña, pero que tarde o temprano aprendes a la fuerza. Tu energía no es infinita.
No puedes ir por la vida regalando tu atención, tu tiempo y tu calma como si sobraran, porque no sobran. Y sin darte cuenta terminas agotado, vacío y preguntándote por qué te sientes así si no hiciste nada malo. Pues ahí está la trampa. No se trata solo de lo que haces, sino de con quién lo haces. No todos merecen acceso a tu mente ni a tu tiempo. Ser buena persona no significa dejar la puerta abierta a todo el mundo. Los estoicos ya lo tenían claro hace siglos. Protégete de la multitud, incluso de ti mismo. No por arrogancia, sino por salud mental. Cada conversación, cada problema ajeno, cada drama que aceptas escuchar, consume energía. Y lo peor es que la mayoría de las veces ni siquiera se trata de ayudarte a ti, sino de servir de basurero emocional para los demás. Te llenas de lo que no te corresponde y luego te preguntas por qué estás cansado sin motivo. Pues el motivo es ese, estás repartiendo tu energía como si fuera propaganda. Aprende a ser selectivo. No todo el que te sonríe es aliado, ni todo el que te pide ayuda la merece. No tienes que estar disponible siempre, no tienes que responder cada mensaje ni atender cada urgencia que no es tuya. Decir no también es una forma de amor, pero hacia ti mismo. Y sí, al principio te sentirás culpable, te parecerá egoísta, te dolerá ver cómo algunos se ofenden cuando dejas de ser útil para ellos. Pero ese es el filtro natural de la vida. Los que se van porque ya no puedes cargar con su peso, nunca estuvieron por ti, sino por lo que les dabas. Decir no sin culpa es un arte, se aprende practicando, igual que la paciencia. Empieza con cosas pequeñas. Di no cuando no quieras salir, no cuando no te apetezca hablar, no cuando algo no te sume. Cuanto más lo hagas, más libre te sentirás. Porque la culpa se disuelve cuando entiendes que protegerte no es traicionar a nadie. Es cuidarte. Y si tú no cuidas tu energía, nadie lo hará por ti. Rodéate solo de quienes sumen paz, no drama. Y esto no significa buscar personas perfectas, sino conscientes. Gente que no te absorba, que no te drene, que no convierta cada conversación en una queja o una competencia. Las personas con energía tranquila no te exigen, te inspiran, no te restan, te equilibran. Busca esos ambientes donde puedes ser tú sin sentirte agotado, donde el silencio no incomoda y la compañía no pesa. Piensa en tu energía como si fuera oro. ¿La dejarías tirada en la calle para que cualquiera la use? No, ¿verdad? Pues entonces deja de hacerlo con tu mente y tu tiempo. Cada vez que te involucras en lo que no te corresponde, estás gastando lo más valioso que tienes. Y lo peor es que esa energía no vuelve. Por eso hay gente que envejece sin darse cuenta, no por los años, sino por el desgaste emocional. La filosofía estoica enseña que lo verdaderamente sabio no es tener más, sino gastar menos en lo que no importa. No necesitas más energía, necesitas menos fugas. A veces no es que la vida sea pesada, es que vas cargando con cosas que no son tuyas. Empieza a limpiar ese peso, suelta conversaciones vacías, relaciones que solo drenan, rutinas que te secan. Cuanto más ligero camines, más lejos llegarás. Así que la próxima vez que sientas que te estás agotando, no te preguntes qué te falta, pregúntate quién o qué te está robando energía. Porque no siempre se trata de hacer más, sino de aprender a elegir mejor. Sé selectivo con tu energía. No todo el mundo merece acceso a lo mejor de ti. Y eso está bien. Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío. Cuidar tu energía no es egoísmo, es supervivencia. Lección 10. El tiempo siempre recompensa. Vivimos en una época en la que la impaciencia se ha convertido en un estilo de vida. Lo queremos todo ahora. Resultados inmediatos, reconocimiento instantáneo, soluciones rápidas. Si algo tarda más de 5 minutos, ya nos parece eterno. Pero la realidad, esa que tanto cuesta aceptar, es que el tiempo no trabaja bajo tus órdenes. No se apura porque tú tengas prisa. Y aunque no te guste escucharlo, el tiempo siempre recompensa, pero solo a quien sabe esperar sin rendirse. La paciencia no es para los débiles, aunque muchos la confundan con resignación. En realidad, la paciencia es una forma de sabiduría.
Es el arte de seguir caminando incluso cuando no ves el final del camino. Es confiar en que lo que estás haciendo tiene sentido, aunque los resultados aún no se vean. Los estoicos lo entendían bien. Quien domina su impaciencia, domina su destino. La filosofía estoica enseña que nada que valga la pena se construye sin tiempo. Pretender cosechar antes de sembrar es el error de los que viven esperando milagros y no entienden que el esfuerzo necesita madurar. El problema es que te han vendido la idea de que todo debe ser inmediato, éxito rápido, dinero fácil, felicidad instantánea. Pero lo que llega rápido se va igual de rápido, lo que cuesta en cambio deja raíces. Si no me crees, piensa en un árbol. Nadie planta una semilla hoy y espera sombra mañana. El crecimiento requiere tiempo, cuidados y sí, también silencio. Durante un tiempo parece que no pasa nada, hasta que un día, sin previo aviso, brota la vida. Así pasa con tus proyectos, con tus sueños, incluso con tu propio crecimiento personal. No todo se ve rápido, pero todo llega. El esfuerzo invisible también cuenta. Los días en los que nadie te reconoce, las noches en las que dudas de ti mismo, los momentos en los que sientes que nada avanza, también forman parte del proceso. Cada paso, aunque parezca pequeño, te está acercando. Lo que hoy duele, mañana será comprensión. Lo que ahora ves como un obstáculo, en el futuro lo recordarás como una lección necesaria. Porque el tiempo tiene una forma muy curiosa de ordenar las cosas. Cuando miras atrás, todo encaja, aunque al principio no entendieras nada. La paciencia no consiste en esperar sin hacer nada, sino en seguir actuando sin perder la calma. Y ahí está el reto, quedarse firme cuando las cosas no salen, seguir creyendo cuando todos dudan, continuar cuando la motivación se agota, esperar sin rendirse. Es ahí donde el tiempo trabaja a tu favor. Cada día que mantienes tu compromiso, estás invirtiendo en tu futuro, aunque no veas los intereses todavía. A veces, el progreso no hace ruido. No hay fuegos artificiales ni aplausos. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Piensa en una semilla bajo tierra. Está creciendo, aunque tú no la veas. Lo mismo pasa contigo. El esfuerzo silencioso, el que haces cuando nadie te mira, es el que más peso tendrá cuando llegue el momento de recoger lo que sembraste. El tiempo no falla, pero exige respeto. Si lo fuerzas, te lo cobra. Si confías, te recompensa. La filosofía estoica enseña que la paciencia es poder, que quien sabe esperar no pierde el tiempo, lo invierte. Así que deja de exigirle a la vida que vaya más rápido. Deja de compararte con quienes parecen haber llegado antes. Cada proceso tiene su ritmo y el tuyo también. Quizá hoy sientas cansancio, duda o frustración, pero un día mirarás atrás y entenderás que todo lo que parecía lento era parte del plan. Como dice Mario Alonso Puig, el tiempo no tarda, solo llega cuando estás listo para recibir. Lección 11. Transforma la rabia en foco. La rabia, esa emoción que todos fingimos no tener, pero que todos conocemos demasiado bien. Nos enseñaron que es algo malo, que hay que reprimirla, que enfadarse es perder la compostura. Pero en realidad, la rabia no es el problema. El problema es no saber qué hacer con ella. Porque la ira, bien dirigida, puede ser una de las fuerzas más poderosas que tienes. El truco está en aprender a transformarla en foco, no en caos. Los estoicos lo tenían clarísimo. No puedes controlar lo que sientes, pero sí lo que haces con eso que sientes. Y aquí entra la diferencia entre el sabio y el impulsivo. El impulsivo grita, rompe, reacciona. El sabio respira, analiza y usa esa energía para avanzar. La ira es pura potencia emocional. Si la controlas, te impulsa. Si te domina, te destruye. Así de simple. Piensa en ella como fuego. Un fuego puede quemar tu casa o puede cocinar tu comida. Todo depende de dónde lo pongas. Si dejas que la rabia se salga de control, arrasas con todo. Relaciones, decisiones, tu propia paz. Pero si aprendes a canalizarla, se convierte en combustible. La rabia controlada se llama determinación.
Es esa chispa que te hace decir basta y te empuja a cambiar lo que antes tolerabas. La filosofía estoica enseña a no dejarte esclavizar por las emociones, sino a utilizarlas como herramientas. Y sí, incluso la rabia puede servirte si la entiendes. Pregúntate, ¿por qué estoy tan enfadado? La mayoría de las veces la rabia viene del dolor, de la frustración o de sentirte impotente. Cuando la reconoces, deja de dominarte. En lugar de explotar, la puedes redirigir. Por ejemplo, usa esa energía para entrenar, estudiar, crear, limpiar, construir algo. Lo que sea, pero haz que ese impulso trabaje a tu favor, no en tu contra. Una técnica sencilla. Cuando sientas rabia, no hables, actúa. No con ira, sino con propósito. Si alguien te decepciona, no respondas con palabras, responde con resultados. Si algo te frustra, conviértelo en motivación. La ira es un recordatorio de que te importa lo que está pasando. Canalízala hacia la acción correcta. No grites, mejora, no te quejes, avanza. Cada minuto que gastas reaccionando, podrías invertirlo en construir la versión de ti que ya no necesita demostrar nada. Usa el enojo para moverte, no para destruirte. El problema es que nos enseñaron a asociar la calma con debilidad, cuando en realidad es lo contrario. Controlar la rabia requiere más fuerza que soltarla. Cualquiera puede estallar, pocos pueden transformar el fuego en dirección. Y cuando lo haces, te vuelves imparable. Porque detrás de cada gran logro hay una dosis de frustración bien usada. Gente que se cansó de lo mismo y decidió cambiarlo. Canaliza la frustración en productividad. Si algo te duele o te enfurece, úsalo como señal. La rabia aparece cuando algo no encaja con lo que deseas. Entonces, en lugar de quedarte enfadado, haz algo al respecto. Si te molesta tu situación, cámbiala. Si te frustra tu entorno, evoluciona. No puedes evitar sentir, pero puedes decidir en qué dirección vas a canalizar lo que sientes. Esa es la diferencia entre el que se queda atrapado en su ira y el que la convierte en impulso. Así que la próxima vez que algo te saque de quicio, no te sientas culpable. Agradece esa energía. No reprimas el fuego, redirígelo. Aprende a convertir el ya no aguanto más en ahora sí lo voy a lograr. Porque la rabia, cuando la dominas, se transforma en foco, disciplina y poder. Y eso, en un mundo lleno de gente que reacciona sin pensar, te convierte en alguien que actúa con propósito. Como bien dijo un sabio estoico, la rabia que no controlas te quema, la que dominas te ilumina. Lección 12. Camina, aunque nadie te aplauda. Caminar sin aplausos. Esa es la parte que nadie te cuenta cuando te hablan del éxito. Todos te venden la idea del reconocimiento, de los logros visibles, de los me gusta y las felicitaciones. Pero la verdad es que el progreso real no tiene público. Nadie ve tus noches sin dormir, tus dudas, tus caídas. Nadie te aplaude cuando sigues intentando mientras el resto ya se rindió. Y aún así tienes que seguir, porque avanzar aunque nadie te vea es lo que realmente te construye. Camina, aunque nadie te aplauda. Nos hemos acostumbrado a medir nuestro valor por la reacción de los demás. Si algo no genera atención, creemos que no sirve. Pero la filosofía estoica enseña justo lo contrario. Lo valioso no necesita ruido. Lo que se hace desde la convicción, no desde la aprobación, es lo que realmente te hace libre. No necesitas testigos para avanzar. El camino hacia algo grande siempre empieza en soledad, con pasos pequeños que nadie nota. Y aunque a veces duela, es precisamente ahí donde se forja la fuerza interior. El verdadero éxito se construye en silencio, no en los discursos, no en las redes, no en los escenarios. Se construye cuando haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo vea, cuando mantienes tu palabra contigo mismo, cuando no buscas aplausos, sino coherencia. Porque los logros visibles solo son la consecuencia del trabajo invisible. Lo que el mundo llama suerte suele ser el resultado de muchas horas en las que nadie creyó en ti, pero tú seguiste igual. Piensa en un árbol.
Lo primero que crece no son las ramas, sino las raíces, y lo hace bajo tierra, sin testigos. Durante meses no pasa nada en la superficie, pero debajo está ocurriendo todo. Lo mismo pasa contigo. Mientras trabajas, aprendes, te equivocas y vuelves a empezar, estás creciendo por dentro. Aunque nadie lo note, aunque no haya aplausos, estás construyendo la base que luego sostendrá todo lo que vendrá. El problema es que vivimos en un mundo que idolatra la inmediatez. Si no hay resultados rápidos, se pierde el interés. Pero el progreso invisible es el más poderoso porque es el que te cambia de verdad. Aprender a disfrutar de ese proceso incluso cuando nadie lo reconoce es una muestra de madurez. Dejas de buscar validación externa y empiezas a valorar tu propio avance. A veces, lo único que necesitas para sentirte en paz es saber que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo entienda. Caminar solo no es un castigo, es una oportunidad. Es el terreno donde aprendes quién eres sin adornos, donde dejas de fingir para gustar, donde descubres que puedes ser tu propio apoyo. El camino solitario forja almas indestructibles porque enseña lo que ningún aplauso puede darte: carácter. En esos momentos en los que nadie te anima, te das cuenta de que la fuerza que te sostiene no viene de fuera, sino de dentro. Y claro, habrá días en los que te preguntes si vale la pena seguir. Días en los que el silencio pesa, en los que te gustaría una palabra de aliento o una señal de que vas bien. Pero justo ahí es donde se mide tu compromiso, no con el éxito, sino contigo mismo. Si sigues caminando incluso sin reconocimiento, ya estás ganando. Porque el verdadero triunfo no es llegar, sino no detenerte. Así que deja de mirar a los lados esperando aplausos. Deja de compararte con los que parecen avanzar más rápido. Cada quien tiene su ritmo, su historia, su batalla. Lo importante es seguir moviéndote, aunque sea despacio, aunque nadie lo note, porque los pasos que das en silencio son los que más pesan cuando el ruido se apaga. Como decía Carl Jung, el que camina solo no llega antes, pero llega más fuerte. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: avanza, aunque nadie te siga. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.